Todo tuyo, Cristian. Ya. Buenas tardes, chicos. Soy Cristian, soy nuevo. Hoy día les quiero hablar un poco sobre Context como una herramienta real de trabajo en la que trabajé los últimos 2 años yo. Eh, el contexto de la aplicación en la que lo ocupábamos es una aplicación para los apoderados, para apoderados de colegios, padres de niños que vayan al colegio, y donde se necesitaba obtener información como bien contextual sobre el niño y el estado de la vista donde estaba accediendo. Por ejemplo, él quería ver eh, solamente los mensajes que había recibido o solamente las notas que había recibido. Entonces, Context, con lo que vamos a ir aprendiendo ahora, era súper bueno para este caso, ya que tiene sus pros y sus contras. Pues volvemos un poco a eso. Entonces, al final, ¿qué es Context? Context es una herramienta que ya viene integrada en React. Te permite, es una API que te permite como evitar de cierta forma el prop drilling. ¿Qué significa el prop drilling? Es cuando tú pasas creas un estado, tienes una variable y quieres acceder a ella como en 5 o en 4 o en 2 o en 3 componente hijo hacia adentro. Entonces, al final, ¿qué es? Pues, uno dice, ya, está context, pero antes estaba Redux. ¿Por qué no ocupamos Redux en ese caso? Sí, puede ocupar Redux y en realidad la idea es la misma, intentar evitar pasar valores desde componentes padres hacia componentes hijos o tener un estado global que te permita hacer eso. Pero no es otro Redux. ¿Sí? Como en spoiler, no es otro Redux. Y al final es la solución para el manejo de estado. Puede ser, es el final pro también puede ser, y otra herramienta que se ocupan, que es Recall, que hace lo mismo, también manejan estados como pequeños estados chicos para poder como evitar pasar información así como por props infinitamente hacia abajo. Eh, entonces, la idea es poder tener una idea como general de lo que es Context en la presentación que vamos a tener. Y... Ay, me faltó algo. Entonces, y ver si realmente es una de esas o no. O sea, y aquí puse un pequeño meme, donde, no sé si se fijan, Parker es Redux y Context le está diciendo que se está sintiendo mal y que sea. Entonces, por definición, Context es simplemente una forma de pasar información desde un componente, desde el árbol de componentes, sin tener que pasar los props manualmente en cada nivel. Esto está desde la versión 16.8 de React. Antes estaba, pero no era tan estable. Donde, como ya lo he dicho otras veces, es la idea de evitar el prop drilling sin necesidad de otra librería externa. O sea, ¿cuál es la gracia? Instalas React y desde ahí en adelante tú solamente ocupas la librería, solamente tienes que importarla. No tienes que instalar ninguna librería externa, no tienes que hacer nada como que se conecte, los props, todo el boilerplate que vienen de un montón de otras librerías, no tenía otras dependencias, entonces como limpio. Y se compone de 3 grandes partes, que es el context en sí, el provider y el consumer. Cada una de estas partes la voy a ir explicando y cómo se ocupan también. Pero en general, como el context es como la referencia que te permite que te mantiene como el acceso a esta información que tú vas a intentar como acceder en niveles más abajo. El provider es el que la expone esta información, o sea, el que dice como, yo estoy listo para dar esta información, y el consumer es el que consume la información del provider a través del context que le está dando dónde tiene que ir a buscar esa información. También está el display name y el context type que permiten como identificar mejor cuando uno está debugueando sobre todo cuando uno tiene problemas con context, y entender hacia dónde puede ir la información. Y bueno, context, hay una llamada base que se ocupa, es un create context, que si se fijan solamente se está importando desde React y creas una constante que se llama createContext, react.createContext, también puede importarla de otra forma. Y esto es suficiente como para poder crear un contexto. Y después está el provider, que si se fijan, arriba está el componente, seguimos teniendo el contexto y creamos un componente normal, un componente cualquiera. Un componente puede ser un funcional, o uno con clases, como les pongo a la izquierda, y uno funcional a la derecha, donde se crea la clase y la que retorna esa clase va a ser el provider.
donde el provider lo que hace en este caso es exponer el usuario de su clase. Si se fijan, la izquierda hay un componente React que tiene un estado donde en su estado solamente tiene un usuario, el nombre del usuario. Y en el render retorna el provider exponiendo solamente ese valor. O sea, ¿qué estamos permitiendo acá? Que si tú tienes 5 o 6 valores del estado distintos, da lo mismo, siempre vas solamente a exponer a que cualquiera pueda consumir solamente la información que tú le estás diciendo dentro del value. O sea, estás exponiendo solamente el nombre de usuario. Y retorna un hijo, que al final es como donde va a estar montado esto. Entonces, no hay nada muy extraño aquí. Todo bien conocido como a nivel como de componentes de React, sigue siendo como bien, no hay nada mucho que aprender aquí, solamente entender qué se está exponiendo. Y en el lado derecho hay la misma idea, pero un componente funcional, donde en vez de ocupar un estado, ocupamos el hook useState, donde creamos dos valores, el username y el setUsername, y aquí estamos exponiendo los dos valores, tanto el username y el setUsername. Al final, es como pasarle, como dejar esto expuesto a que cualquier hijo pueda consumir esa información. Entonces, cualquier hijo que tú tengas vas a poder acceder al username y al setUsername. Bien simple hasta ahora. Y la última parte, que es el consumidor, que lo que te permite es cualquier componente. Tú tienes dos formas de llamar a esto, donde tú importas el context, si se fijan, voy a volver a todo slide, es este context, es el myContext, en este caso, lo importas y a ese le expones la clase consumer. También puedes exportar de otra forma, puedes exportar myContext.consumer y solamente el consumer. Y lo que hace esto es retornar, o sea, retornas una función que desconstruye el nombre del username y retorna solamente al hijo. El hijo con la información que tú estás pidiendo de más arriba. También hay un hook, que también es nuevo, que puedes usar useContext, que useContext le pasa la referencia del context al cual tiene que acceder a la información, extraes el nombre y lo retorna. Esto funciona muy igual que cualquier otro componente. Si el componente de más arriba cambia el nombre del estado, hacia abajo cambia el nombre del estado. Sin ningún problema. Es como si ocupara un thisprop username y le estás pasando el username hacia abajo. En 2-3 componentes, acá te visto 2-3 componentes donde pase la información. Y claro, uno dice ya, pero ¿cómo tengo el contexto por aquí, tengo el provider por acá, están juntos en el mismo archivo, pero estoy consumiéndolo por acá? ¿Cómo le estoy diciendo a React de que pueda acceder este componente que está dentro del otro a esa información? Hay que montar el handler, que si se fijan es el segundo paso, donde uno crea el componente base, que es el handler. Uno solamente lo único que hace es renderear ese componente, montar ese componente en alguna parte donde quiera que todos los hijos puedan acceder a ese componente. Entonces, si se fijan, acá solamente tengo una script que está accediendo, que puede acceder eventualmente a la información del myContextHandler. Yo puedo tener 5 o 6 componentes adentro, puedo tener más, tengo componentes hijos dentro del SomeScreen que van a poder acceder al consumer sin ningún problema. Entonces, al final lo que uno hace en ese momento es decir, desde este componente hacia abajo, todos van a poder acceder a la información del contexto. Entonces, si yo quiero ocuparlo como un componente global, un manejo de estados globales, ¿qué hago? Es monto el componente al principio de tu árbol. Entonces, ahí todos tus componentes que van a estar dentro de tu DOM van a poder acceder van a poder consumir la información que está montada desde el Context Handler. No sé si se va entendiendo, espero que sí. Podemos hacer algunas preguntas, o si quieren al tiro, alguna pregunta hasta ahora. De 10. Ya. Entonces, ahora pongamos un ejemplo, porque de repente uno puede decir, ya, qué bonito todo esto que se está creando, qué bonito esto que están haciendo, pero está Redux, o está Recoil, o está, ¿para qué otra librería, para otra cosa que lo ocupe? Así que veamos como un caso específico donde sí se puede usar. Supongamos que tengamos la siguiente situación, donde necesitas el nombre del usuario, tanto como en una barra lateral que tú estás teniendo en tu componente,
y en un componente dentro de otro componente. O sea, tienes un nieto que quiere acceder a esa información. Entonces aquí hazme un pequeño diagrama como para poder imaginarse cuál es la situación, donde tú tienes tu árbol principal, que es el app, y tienes un dashboard, que el dashboard tiene un sidebar, tiene un componente padre, tiene dos componentes hijo y un componente nieto. Entonces, si tú quisieras pasar la información desde app hacia abajo, desde el nombre del usuario, ¿qué tienes que hacer? Bueno, puedo ocupar Redux, puedo ocupar Recoil, puedo ocupar otras librerías que te permiten hacerlo, pero también lo que puedes hacer es pasarle el prop directamente, desde app hasta dashboard, de dashboard a sidebar, de sidebar al componente padre, del componente padre al componente hijo, del componente padre al componente hijo 2 y después al componente nieto. Y ahí, si cambia algún valor desde app, cambiaría hacia abajo, provocaría un render hacia todos lados. Y pasaría la información. Pero ustedes saben que es muy complejo mantener la idea de que de dónde vino el prop si es que no tienes como una referencia como realmente de dónde vino. Tenéis que ir para poder como debuguear de dónde vino, tenéis que ir desde el componente nieto, revisar cuál es el prop del componente hijo 2, ver cuál es el componente del padre, al dashboard y al app. Entonces, es manejable, la verdad, a componentes muy grandes. Entonces, al final sería prop, para todos lados, para poder acceder a la información desde el usuario. Y claro, ¿cómo cambia esta situación cuando uno empieza a ocupar context? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Crear un context en algún lado, crear el handler de ese context y intentar montarlo lo más arriba del árbol, porque aquí todos quieren acceder a esa información. Entonces acá, supongamos que aquí seguimos la misma idea, que el sidebar, el componente hijo y el componente nieto quieren acceder a la información. Entonces, no es necesario montar eso en app, sino que podemos montarlo desde dashboard. Y al montarlo justo antes del dashboard, porque al final lo que hacemos, si se fijan, es como encapsular todo dentro de ese contexto. Entonces, estamos diciendo, desde este árbol hacia abajo, puedo hacer esto, desde este árbol hacia abajo, todo está como contextualizado a este componente handler que le estoy llamando. Y cada uno de estos puede acceder al contexto. Entonces, solamente necesitaría ocupar el useContext dentro del sidebar y el useContext dentro del componente hijo y el useContext dentro del componente nieto. Entonces, lo único que tengo que hacer, dame la información del usuario y la muestro en cada uno de esos lados. Entonces, ¿qué también evita esto? Supongamos que estamos en la situación anterior y actualizamos el nombre del usuario. Va a provocar un render tanto en el dashboard, en el sidebar, en el componente padre, que va a pasar la información al componente hijo. Entonces son muchos renders innecesarios que estamos pasando. Cambio con esto, que estamos provocando que solamente hayan cambios en los componentes que están afectados a esto. Y optimizamos mejor el código y funciona mucho, mucho mejor. ¿Les queda claro más o menos esta parte? ¿Cómo manejar el árbol y por qué se ocupa de esta forma? ¿Y qué te permite también? Permite varias cosas, porque si te fijas, uno está como contextualizando ciertas partes del árbol de tu DOM. Solamente hay ciertas partes que pueden acceder a esa información. Cuando tú estás manejando un gestor de estados globales, lo que estás haciendo es que toda la aplicación tiene acceso a esta información. Entonces, hay veces que tú podrías acceder, no sé, al nombre de usuario desde la vista del perfil de otra persona y tenía acceso a esa información. Entonces, no necesitas que todos accedan a toda la información, sino que ciertas partes de la aplicación accedan a cierta información. Entonces, con esto tú puedes como encapsular muy bien qué cosas acceden. ¿Y qué otras cosas más puedes hacer? Puedes hacer varias cosas con context. Puedes tener muchos contextos distintos para tareas bien específicas. Por ejemplo, tú quieres mostrar un banner global en la aplicación, entonces solamente generas un contexto de código muy simple, muy fácil de manejar y entender, que lo único que hace es mostrar el banner cuando hay un suceso. Muestra ese suceso, entonces todo maneja el estado de cuándo se muestra ese banner, en realidad hasta el banner en sí mismo, desde el contexto. Que es muy simple. Si tú no necesitas como meter Redux a tu aplicación solamente para poder manejar ese banner que va a aparecer. Puedes mantener encapsulado solamente para cierta cantidad de componentes, cosa de evitar la carga de distintos renders o distintos componentes que vayan a ir a una vista.
esto ya como más como de optimización. También puedes consumir varios contextos dentro de un componente. Esto no está limitado a que solamente si tengo solamente el de usuario, voy a poder manejar el de usuario, pero si tengo el de usuario, el de clase, el de miles de cosas, todos los puedo consumir dentro del mismo componente. Y puedes hacer hasta que un context consuma otro context para poder acceder a la información, y tenéis como nesteados distintos contextos para poder acceder a la data que necesitas. Y lo mejor de todo esto es que tú puedes hacer esto solamente con React. No necesitas ninguna otra librería externa, no necesitas instalar nada para que esto ya funcione como funciona out the box. Entonces, permite varias cosas. Hay varios casos de uso en los que es súper útil. Pero también no todo es color de rosa, así que vamos con algunas cosas. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo es bueno usar? Hay que entender también, para poder saber cuándo se ocupó las cosas, hay que entender cuál fue su intención en el momento en que las crearon. Entonces, fue lisa y llanamente creado para evitar el prop drilling, no para manejar estados globales. Fue creado para evitar el prop drilling. Eso es súper importante. Si lo quieres usar como manejo de estados globales, hay que ser muy prudente con esto. Porque si se fijan, cada vez que tú cambies el estado desde el handler y cada uno de los consumers están accediendo a esa información, va a provocar un render en cada uno de esos lados. Entonces, si vas a manejar como grandes estados globales en toda la aplicación y todo va a acceder a eso y van a estar cambiando constantemente esos valores, mejor hay que ser bien prudente en ese sentido. Si crees que se te puede salir del control o no tenéis bien manejados como el alcance del proyecto que tú estás haciendo o cuántas cosas más va a necesitar el proyecto o cómo puede crecer, y está muy incierto ese proceso, mejor no ocupar context para grandes cosas, sino como irse a una librería como más establecida que te permita como manejar el estado de una manera como más sistemática, más ordenada. Y si actualizas constantemente tu estado, es mejor buscar otras soluciones que te ayuden a esto, que volvemos a la del principio, pues Redux, pues Recoil. Y si tu aplicación solo consume y muestra información, Context es una herramienta más que suficiente para tu proyecto. Por lo general, son aplicaciones que tú vas a mostrar información y van a tener como 2 o 3 interacciones dentro de esa vista, y si quieren acceder a otra información van a otra pestaña o otra parte, entonces no necesitas como que todo acceda a toda la información. Y más o menos esos son como los casos en los que yo recomiendo usar Redux, ahí, o sea, ocupar Context y no ocupar, y en vez de ocupar Redux. Y eso, en general, Context se puede ocupar realmente como una herramienta de trabajo. Como les mencionaba al principio, yo había desarrollado una aplicación con mi equipo, no solo, de visualización de información para los apoderados. Entonces, era una aplicación que estábamos ocupando era en React Native. React Native es lo mismo a este nivel. Pero hay que, en React Native la diferencia es que uno tiene que estar un poco más pendiente de la cantidad de renders que se hace por cada una de las vistas. Porque cuando uno está en el computador y uno está viendo una página web y se renderea 100 veces en un ratito, tú no te das cuenta que se está rendereando 100 veces en un ratito porque tú estás enchufado a la corriente y tu batería no se va bajando. Cuando tú estás en el celular y ves tu celular y estás ocupando la aplicación y te mira un poquito más arriba y ves que tu batería bajó un 10% y no hay ocupado ni 10 minutos la aplicación, es porque estás haciendo algo mal. Entonces, nosotros ocupábamos Context como herramienta para poder visualizar la información, intentar encapsular y evitar la mayor cantidad de render en cada una de las vistas que estaban en la aplicación. Teníamos un context grande, global, que te permitía manejar el usuario que estaba accediendo a la información y como grandes, la información como del ID del padre, el ID del hijo, en qué colegio estaba asociado el estudiante, cuál hijo estaba viendo actualmente, pero si se fijan, es información como fija, se obtiene al principio y después no cambia mucho, a menos que actualices la información del usuario. Teníamos otro context para acceder a la información de los mensajes, otro context para acceder a la información
las notas, otro context para acceder a la información de la asistencia, y todos estos contextos consumían el context grande que era el del usuario. Entonces sí teníamos la referencia de dónde tener la información. Y eso, en general ocupábamos context como una herramienta como bien encapsulada para cada uno de estos momentos, y y no solamente ocupábamos context, sino que ocupábamos otras herramientas más, como use, ¿cómo se llama esta herramienta? La de que te guarda en memoria las funciones. Use Memo. ¿Cómo? Use Memo. Use Callback, Use Memo. Use Callback, Use Memo. Claro, y con eso lo que hacíamos era evitar ciertos renders innecesarios cuando estaba en la vista como de los mensajes y tenía muchos mensajes y pasáis para abajo. Entonces guardábamos cierta información en memoria para que la vista no consumiera tanta, en este caso, tanta batería. Entonces, sí, se puede ocupar Context como una herramienta real de trabajo, se puede ocupar como una herramienta para solucionar grandes, un software un poco complejo, pero cuando tienes que acceder a mucha información de distintos lugares y constantemente actualizar, así como tipo CRM, no es tan recomendable. Sí se puede ocupar para ciertas partes de la aplicación, una aplicación mucho más grande, así como como el Dark Theme, que se necesita en algún lado. Un context es más que suficiente para eso. Aparte, simplifica un poco el código, porque tú sabes que esa parte está manejada por el context y tú necesitas como acceder desde alguna librería o algo externo, sino que eso siempre va a funcionar. Puedes manejar, como el banner que decía, pero manejar, por ejemplo, el estado de un carrito. Claro, también lo que dice Alfonso es bien cierto. El estado de un carrito, de una página donde está mostrando información constante, es un poco gris meterse ahí con context. Pero se puede ocupar como una herramienta. Los invito también a que de repente como piensen en las soluciones como cuando están bien encapsuladas dentro de un puro lugar. Y si se usa bien, puede ser hasta a veces mejor que el mismo Redux, muchas veces. En general, esa es como mi presentación. Ahora, ojalá tengan varias dudas, algunos comentarios, podemos volver a ciertas partes del código si lo necesitan, o a ciertos puntos que mencioné, sé que hablé harto, pero si necesitan alguna, podemos volver. También hicieron hartos comentarios bien interesantes sobre ciertas cosas como de optimización que se pueden ir haciendo. Eso, dejo abierta la palabra. ¿Alguna duda, preguntas? Estuvo muy bueno, Cristian. Súper bien explicado. Se agradece. Gracias. Sí, totalmente. Gracias. Totalmente. Me interesa que charlemos un poquito de los comentarios que dice Cristian que pusieron en los mensajes. Si puede cada uno que puso uno de esos comentarios contarlo, así queda bien en la grabación, digamos, para el resto. Después charlamos un poquito sobre esas cosas. Súper. Daniel Soto comentó que el hook de React Memo también es súper útil para evitar render innecesario. ¿Quieres comentar algo más al respecto? Sí, o sea, básicamente nosotros lo utilizamos también en algunas partes del proyecto para evitar en esos casos cuando en realidad cambia algo que le está llegando al componente, pero no, en realidad no hubo un cambio, sino que puede haber sido un cambio de referencia o algo por el estilo, pues. En esos casos es útil. Igual es más que todo cuando le llega por props, o sea, porque es un higher del component, pues. Por eso es súper importante también el tema de React Memo con context, porque si se fijan, todo lo que te está llegando al componente es un prop, pero lo estás accediendo desde el consumer que te está llegando. Entonces, Memo es súper importante para evitar render cuando tú no quieres render y manejarlo solamente cuando haya realmente cambios de verdad. Porque React tiende, cualquier cambio chico, rendereo de nuevo por si acaso. Y eso es bueno, pero si hay ciertos casos en los que si la vista se está volviendo realmente lenta en web, imagínate cómo se va a ver en una tablet que te va a consumir como el 10% de la batería al intentar ver una lista gigante. Entonces, siempre hay que tener como esa idea como que no todo se está viendo siempre en la web, siempre hay que intentar como pensar en esos casos. Alfonso comentó también sobre el DIS. Alfonso.
No, o sea, Dice- me refería a que lo que decía Daniel, o sea, que usar Memo de alguna forma te permite bypassear los renders, cosa de que React no renderice todo el tree de un componente si es que cambió el contexto. Claro, o sea, eso igual añade complejidad, que al final es lo mismo que, o sea, estás usando context para, o sea, si estás usando context para sacarte Redux o cualquier otra cosa, básicamente igual estás agregando complejidad por otro lado, pero, o sea, se puede hacer igual. Entonces, Sí. Ahí es algo que... Vamos, dale, Cristian. Ahí volvemos a lo que dije al principio, como que hay que saber cuándo utilizar esto, no es como que tirarse a la piscina siempre con context, pero siempre hay que tenerlo como que puede ser la solución a veces a tus problemas, y que es bien simple, esa es la gracia, es simple y no agregas más cosas de lo que ya está dentro de React, pero hay que tener cuidado. Algo que me parece interesante con respecto a esta comparación context-Redux, digamos, es que no necesariamente son excluyentes, digamos. Context lo que te permite es como encapsular partes también del estado, digamos. Esto que dijiste vos, Cristian, en algún momento de la charla, Redux te permite acceder a todo el tiempo desde cualquier lado, digamos, mientras que Context te permite como encapsular esto en justamente un contexto, digamos, pero no necesariamente, o por lo menos no en todas las arquitecturas que puede tener una aplicación, es necesario usar uno o el otro, digamos, se pueden utilizar juntos y no hay problema siempre que se use bien, digamos. La pregunta es desde qué lugar quiero acceder a mi información, qué tan privado, entre comillas, tiene que ser esta información dentro de la arquitectura de la aplicación y cuántos renders quiero evitar, por así decirlo, que en realidad cuanto más render puedo evitar en cualquier momento es siempre mejor, digamos. No son excluyentes a eso hoy, digamos, está bueno, eso se pueden ocupar juntos. Incluso React Redux utiliza context para proveer la información del Sí. estado, digamos. Es como un wrapper gigante. Sí. Creo que usaba en un momento y lo tuvieron que sacar en realidad, porque al menos hasta lo último que vi, React Context lo que tiene es que no está preparado para que el estado cambie constantemente muy rápido. Entonces, si vos, por ejemplo, querés usar React Context para guardar el theme, que es un caso de uso espectacular, digamos, porque lo pones en el root de tu app y todos tienen acceso al theme, y es algo que va a cambiar una vez en la vida, quizás si ya le gusta el dar theme, se queda ahí, ¿no? Pero sí es algo que va a ir cambiando muy seguido, al menos, según tengo entendido, hicieron una release de Redux usando context y después la tuvieron que revertir. Y ahora están basados en subscription, de nuevo. No, mira, es bueno saberlo. Eso, honestamente, no lo sabía, así que buenísima esta información también. Gracias. Y claro, Juan Barbal también dijo que el context es útil cuando quiere usar un estado inicial al momento de cargar la aplicación. Y ese es justamente el caso de uso que ocupábamos nosotros en la aplicación que hicimos, que cargaba toda la información al principio. Y la idea era que después la persona, independiente de tener o no tener conexión a Internet, esa información ya estaba. Y toda manejada memoria. Entonces te permitía como acceder muy rápido a esa data. Eso, ahí es un buen caso de uso para poder ocupar context, siempre y cuando la información no vaya a cambiar tanto. Y eso. ¿Más dudas? ¿Alguien? Me gustaría saber si, digamos, creo que ya a esta altura casi todos usaron en sus aplicaciones Context y es más, migraron un montón de código que antes estaba usando Redux con Context. ¿Cuáles fueron sus experiencias con eso, digamos? ¿Cómo funcionó? Casi todas las apps, igual que me parece que se están creando, digamos, muchas van muy bien con Context por esto de que, por ejemplo, no sé, son forms y las cosas no cambian tan seguido ahí, ¿no? Pero sé que hay otros proyectos como visualizadores o gráficos, digamos, no sé, librerías gráficas y cosas por el estilo que se hicieron, que quizás ahí es más interesante, por ejemplo, esto de evitar los re-render y todo. No sé si alguien tiene alguna otra experiencia para compartir.
yo hice un experimento pequeño con Context, hice un juego de Sudoku, donde teníais la grilla y te ibais poniendo números y la grilla se iba actualizando. Y manejaba todo eso con Context. Terrible. Terrible. Te rendereaba todo el rato, de repente las cosas como que parpadeaban, te perdíais frames. No. No lo hagan para algo así como que cambia tan extraño. Sí lo puedes manejar como hasta un nivel más arriba, como para poder seleccionar el nivel, poder seleccionar como generar el Sudoku y la base de eso. Pero de ahí como estar actualizando constantemente el arreglo que te genera la matriz para poder jugar el Sudoku, no. Así que ahí hay un buen caso como de ejemplo que lo intenté y no funcionó. Los juegos que mostré la otra vez, ¿cómo se llama? El de Footlol y el juego que hice para Lenny, todos usaban Context para manejar el estado global de la aplicación y toda la gráfica. Creo que los chicos por ahí los nuevos no lo vieron, pero bueno, después de última paso los links. Genial. Bueno, una cosa más que me parece que está bueno recalcar con lo que dijeron sobre UseMemo, es, digamos, algo que charlábamos con Cristian ayer también, que, digamos, si vos ves los videos del launch de React Hooks y te quedás solo con esos videos, parece que estás entrando a una nueva era de la programación y que es tipo todo color de rosas y increíble y nada, digamos. Y la verdad que Hooks... a mí me parece que son brillantes y que realmente son súper poderosos, especialmente el concepto, lo charlamos varias veces, el concepto de custom hooks y poder finalmente tener una forma de compartir lógica de una manera sencilla entre componentes. Pero a la vez, digamos, no es la panacea. Hay que tener en cuenta muchas cosas, digamos, a la hora de trabajar. Como decía Alfonso, por ejemplo, que todo es cuestión de trade-off, digamos. Dejas cierta complejidad, por un lado, con respecto a lo de las clases, y usar dis, por ejemplo, y tener que saber de dónde viene ese dis. Pero ahora, con hooks, tenés que saber bien lo que es un closure, tenés que entender este tipo de consideraciones de que si no usas useMemo, callback y todo este tipo de funciones que permiten a React hacer los shallow compare y dejar de renderizar todo el tiempo, va a funcionar bien para un prototipo. Pero después, cuando tenés que ir a la realidad, Cristian contaba esto de que la batería del celular se le moría, digamos, por todas los cómputos que tenía que hacer, digamos, para hacer una cosa que tampoco era tan compleja. Y así que de nada, eso hay como que tenerlo en cuenta. Un comentario en un momento vi en un thread que, digamos, por ejemplo, existe un RFC en React para agregar un Use Context Selector o algo así, para tratar de, digamos, solo suscribirse a un pedacito del context y no tener que renderizar todo el universo cada vez que cambia algo del context que no estás usando. Y en ese RFC estaba uno de los, digamos, maintainers de React diciendo que él en un momento veía que quizás usando tools automáticas íbamos a terminar que nos inserten todos los use memos y los use callback automáticamente, digamos, en el código, digamos, en todos lados, digamos. En cada cosa que haces tiene un use memo adelante. Y entonces ahí, digamos, en general, bueno, tenés ese overhead de hacer todos esos use memos en cada línea, pero genial, nada se re-renderiza, digamos, todo se renderiza, perfecto. Así que nada, está muy bueno y me parece que para casi todos los casos de uso que tenemos nosotros, digamos, hay que tenerlo en cuenta, pero se adapta súper bien. Así como para finalizar un poco, respecto a la aplicación que les contaba que ocupábamos Context, tenía mucha utilización. Eran alrededor de 4.000 a 5.000 personas concurrentes accediendo a la aplicación y teníamos más de 100 millones de descargas. Entonces, era mucha gente ocupándola y teníamos que intentar, habían dos cosas que teníamos que mantener en ese trade-off, de mantenerla lo más simple posible y lo menos pesada posible. Porque los usuarios que lo ocupaban eran
papás con no tanto acceso, acceso a no tantos recursos y sus celulares tenían poca memoria. Entonces la idea era mantener, no subir de los 15 megas la aplicación. Y ahí evitar la mayor cantidad de librería externa te ayudaba también a eso. Entonces otro punto que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo es entender como en globalidad como el proyecto y el alcance que van a tener las cosas. Entonces era una aplicación que realmente se ocupó, se ocupa todavía, está arriba, se llama Papinotas Familia, y queda funcional, bien funcional la aplicación. Así que no le tengan miedo. Ocupen contexto todo lo que puedan, siempre y cuando no se vayan en la otra esquina de ocuparlo para todo. Buenísimo, muchísimas gracias. Y gracias a todos por participar. Y nos vemos la semana que viene. Gracias por venir. Muy buena la charla. Hasta luego. Muy bueno. Gracias. Buena, Cristian. Gracias, hasta luego. Chao.